Con su permiso, compañera presidenta e integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas de esta 14ª legislatura, compañeros trabajadores del Congreso y visitantes que se encuentren con nosotros. Siempre es importante que no perdamos la memoria histórica, porque un pueblo que pierde su memoria histórica está condenado a seguir repitiendo los errores de manera permanente. Emiliano Zapata Salazar nació un 8 de agosto de 1879 en el contexto de una brutal dictadura encabezada por Porfirio Díaz Mori, oaxaqueño por cierto, al igual que Benito Pablo Juárez García, nada más que en polos distintos. A él, como al resto del pueblo de México, le tocó sufrir estas etapas brutales. En la primera etapa, Porfirio Díaz aniquiló cualquier tipo de resistencia a mansalva. En la segunda etapa de su periodo de 31 años, entregó al país en manos de las principales potencias de la época, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. La resistencia de los pueblos siempre va a existir. Hoy mismo, cuando las condiciones en el país no son tan halagüeñas o no son halagüeñas, sino que estamos viviendo un periodo de total entreguismo, hay resistencias, solamente que las resistencias se dan de maneras distintas. Los desarrollos y las velocidades de las luchas de los pueblos no caminan al unísono como quisiéramos, de una absoluta unidad nacional, pero la resistencia ya está, y fundamentalmente está en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Entonces, a 96 años del asesinato de Emiliano Zapata, porque a él lo mataron, lo mató el Estado mexicano en aquella época, un 10 de abril de 1919. Fue el penúltimo, vamos a decir, jefe de una facción verdaderamente revolucionaria. El último fue, pues, Francisco Villa, que lo mataron años después. En razón de eso, pues nosotros pensamos que sí es importante que este Poder Legislativo pueda rendirle un homenaje al insigne mexicano de mexicanos, Emiliano Zapata Salazar. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Compatriotas, inicio mi posicionamiento en pie, pues más vale un minuto de pie que vivir una vida de rodillas. Frase que fuera bellamente enarbolada y defendida tanto por el prócer martiano, se refiere a José Martí, como por el mexicano de mexicanos, al menos el más humilde de todos, el incorruptible Emiliano Zapata Salazar. Hijo de humildes, labrador y arriero, supo vislumbrar con prontitud las injustas diferencias entre el latifundismo morelense, que a diferencia del latifundismo mundial, este tuvo invadido por los avances tecnológicos modernos que paradójicamente catalizaron el crecimiento de una clase terrateniente y otra industrial, opuesta notablemente a la clase campesina. Zapata Salazar tuvo el enorme mérito de, al grito de abajo haciendas, vivan los pueblos, un 11 de marzo de 1911,
con su histórico plan de Ayala y junto a los insurgentes de Ayala, despertar la conciencia del campesinado no hacia la destrucción de los avances tecnológicos, sino de señalar el camino a los desposeídos, apuntando hacia la tierra como el único modo de alcanzar la libertad. Zapata Salazar no se quedó allí, sino que cual faro libertario supo poner al descubierto a una clase dominante híbrida, mezcla de terratenientes y de capitalistas industriales, cuya única arma de dominación consistía, al igual que hoy, en la explotación, la humillación y el despojo del campesinado, entendido como peones endeudados o jornaleros sometidos a la violencia bajo la bota del patrón o propietario capitalista que hasta hoy pervive. Emiliano Zapata Salazar supo apreciar como nadie en la historia de México, salvo nuestros antepasados prehispánicos, el papel del maíz, de autoorganización de la comunidad humana. El campesino mexicano tenía su origen nuevamente en un grano de maíz, pues este cultivo no monopoliza los nutrientes de la tierra, sino que los prolifera e incrementa cuando es sembrado junto a otros cultivos. Por ello, Zapata Salazar no tuvo parangón, pues supo apreciar el verdadero baluarte de la nación. En la tierra estaba la libertad. En la unidad, en el enrolamiento de todos los actores sociales y en los humildes junto a la tierra y sus frutos, estaba la revolución insurgente. Por ello se le llamó a su ejército el libertador y a él el comandante sureño. Cuánta certeza tuvo Zapata, cuánta ideología y visión como para saber cuidar lo que hoy otros que se llaman compatriotas nos roban a mansalva. Solo con Zapata Salazar logramos en el año de 1914 la dominación del capital, de la capital del país. Solo con un humilde campesino arriero se pudo sembrar el temor de una nación soberana rápidamente amenazada de invasión yanqui por el puerto de Veracruz. Nunca más México estuvo tan cerca de ser lo que hoy no es. Distinto sería nuestro presente entreguista si los maiceros y chileros hubiesen conservado el poder, pues por contradictorio que parezca, hoy los defensores de una derecha recalcitrante son los que no tienen verdaderamente un proyecto de nación, sino de prebendas y traición al pueblo. Zapata Salazar constituyó el vivo ejemplo de un ideal liberal nacionalista, antiimperialista y estrictamente soberano, capaz en poder y alcance de haber hecho de nuestra patria un crisol para América. Zapata Salazar llegó a perdonar a ladrones y homicidas, mas nunca al traidor y corrupto. Zapata Salazar mostró un invaluable respeto hacia sus compatriotas, a quienes prefería llamarles compañeros, y cuya probanza estuvo dada por la autodeterminación de los hombres libres. La resistencia al colonialismo y la dominación extranjera, que terminaron por forjar una revolución del sur que sería eternamente recordada y que hoy yace dormida bajo las piedras que le vieron caer y que se requiere rescatar con urgencia. Llegó a sostener encarnizadas discusiones con Francisco I. Madero, a quien negó su oferta de hacienda en Morelos como pago a sus servicios a la revolución, pues su único pago estaba en el compromiso con el pueblo de México, e incluso se atrevió a desafiar bajo su recordada frase, abro comillas: no, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas, yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces pues, señor Madero, o nos cumple usted, a mí y al estado de Morelos, lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota. Cierro comillas. Mucho se trató de emboscarle y su herencia campesina
y su confianza en el sistema y el falso afán constituyente le dotaron de la estratagema para poner en jaque mate y reconquistar los embates del ejército constituyente. Incluso ni el engalanado capitán yanqui, agregado militar de la embajada norteamericana, logró su cometido, el de derrocar por primera vez en la historia de México la amenaza latente de una nación como pueblo unido. Podemos decir entonces que Zapata Salazar fue lo que el Vladimir Ilich Lenin fue de la Rusia antizarista, un líder que empíricamente radicalizó su reclamo por medio de la empuñadura de su revólver y quizá también hijo de la desdicha y de la traición que materializara su caída. No fue la bala de plata a manos de una mujer, sino la confianza en la muerte de 50 soldados fusilados por el traidor Guajardo y su verbo bajo compromiso caballeresco lo que le hizo avanzar presa de su captor. Murió como mueren los hombres de acciones, con su mano en el revólver y no víctima de la perfidia que recurre a insultos de huidas por Acapulco hacia Arabia y de dobles que opacaron su escondite en una choza hasta su senectud o cabalgando en su corcel en las noches de luna. Zapata Salazar cabalga en los corazones de todos los mexicanos y mexicanas, incluso en los corazones suspendidos más no silenciados de los neozapatistas de nuestro sur de México, en la indignación guerrerense, en el clamor de nuestros jóvenes a quienes no han podido evitar consultar su obra cual inquisidores medievales, a esa oligarquía jactanciosa y asesina de su existencia podemos citarle su insuperable máxima: la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Compañeros y compañeras, a esto agrego, se puede intentar acallar al arriero, mas no a sus campanas dolidas por su explosión social. Emiliano Zapata Salazar existirá en cada uno de nosotros, los mexicanos del sur, esos grandes olvidados y menospreciados, pero también esos que supimos y sabemos que mientras haya un pobre, a menos que no sea un perezoso o un vicioso, existirá la injusticia. Compatriotas, a los héroes se les recuerda sin llanto y con el arma empuñada. Zapata no ha muerto. Al final, Zapata sigue allí, donde exista un hombre y una mujer presto a luchar en defensa de la soberanía política y de la independencia económica de México. Gloria eterna a nuestro mártir. ¡Viva el neozapatismo! Muchas gracias.